buenas amigas y amigos. Hoy me gustaría comentar en este editorial las recientes declaraciones del presidente valenciano Ximo Puig sobre el impuesto a Madrid, sobre la necesidad de coser España. Y me gustaría efectivamente empezar por esto último, por la necesidad de coser una España rota. Y efectivamente en esto el jacobino está de acuerdo con el presidente Puig, al que ya hemos mencionado en algún artículo, en algún texto, seguramente en alguna editorial también, o en alguna intervención del jacobino. Este señor se caracteriza por hablar del tema territorial siempre en términos madrileños, que por cierto es un particular que empieza a adquirir cierto predicamento en España. Por supuesto que hay que coser un Estado deshecho, descompuesto, pero habría que analizar correctamente las causas de esa descomposición. Y nosotros no podemos aceptar de ninguna de las maneras, desde nuestra posición crítica, muy crítica, enormemente crítica, con las políticas nefastas de Ayuso, de las que ahora hablaré, las políticas del Partido Popular de Madrid, no podemos aceptar que la causa de esa ruptura, de esa fragmentación, de ese país en cauce de descomposición territorial tenga que ver con un supuesto centralismo carpetobetónico, franquista, que no ha evolucionado desde 1963 al año 2021. Eso simplemente es una ficción, es una quimera, es pura propaganda ideológica y política para los forofos de este señor que están imbuidos de un imaginario nacionalista. España, desde la configuración territorial del título octavo de 1978, de la Constitución de 1978, que por cierto es mucho más proclive a la descentralización que la Constitución segundo republicana, sobre la que muchas veces se suelen proyectar a geografías mágicas que luego no se corresponden en modo alguno con la realidad, que prohibía la federación de las regiones autónomas, que preveía un Estado integral o regional. En cambio, todas sus deficiencias, que también las tenía, y que también hubo enormes conflictos territoriales derivados a lo largo de la Segunda República, pero el título octavo de la Constitución española abre la posibilidad, después de catalogar unas competencias en principio exclusivas para el Estado central y otras exclusivas para las comunidades autónomas, respecto a las primeras, las posibilidades de delegación y transferencia. Y así se hizo porque se trató de integrar en el proceso de la transición a unos partidos políticos cuya razón de ser ha sido siempre la extorsión. Partidos políticos nacionalistas a los que el bien común, el interés general, todos estos conceptos que pueden sonar para muchos etéreos, son conceptos que les han dado igual porque en su ADN, en su génesis, en su razón de ser política e ideológicas está la descomposición territorial y la descomposición nacional. Eso sumado a lo corto de miras que han sido muchos políticos de partidos supuestamente nacionales, ha hecho que la configuración electoral, aritmética, a la hora de conformar gobiernos cuando no ha habido mayorías absolutas, se ha ido desarrollando esa organización territorial del Estado prevista en el título octavo, precisamente ejecutando esas leyes de delegación, de transferencia que prevé el artículo 150.2 de la Constitución española, y se ha ido progresivamente, y el señor Ximo Puig lo sabe, vaciando competencialmente el Estado central. Y esto se hacía en el contexto de un cambalache de cesiones unilaterales que siempre iban en la misma dirección que hizo en su momento Felipe González, que hizo de forma mucho más pronunciada el señor Aznar. Recuerden en las frases de Pujol, de he sacado más Aznar en 2 horas, tras la negociación de los nefastos pactos del Majestic, en los que se ponían competencias esenciales encima de la mesa y se trataba de transferir para garantizar el voto del nacionalismo catalán y del nacionalismo vasco. Por supuesto, esto con Zapatero, con respetaré el estatut que salga del Parlamento de Cataluña, y todas estas cosas pues lógicamente se acentúa, continúa con Rajoy y lógicamente en este gobierno con Podemos en el mismo, pues el pacto y la relación cercana, directa con los secesionistas es innegable. Por supuesto que la Comunidad Autónoma de Madrid y el Partido Popular de Madrid y Ayuso han utilizado el sistema autonómico para operar esa ejecución del vaciamiento competencial. En materia de fiscalidad es un ejemplo canónico, es un ejemplo paradigmático, pero eso ocurre, no solo Madrid, es un aspirador de recursos, porque lógicamente sea un centro
potente, capaz de insertarse dentro de las cadenas de la economía global, como seguramente no puede ser Murcia o Badajoz. Eso es un elemento. La capitalidad es otro elemento. Pero en cuanto al rango competencial, si el señor Puig quiere hablar de fiscalidad, tendrá que decir que es precisamente el estado de las autonomías lo que ha propalado, lo que ha incentivado que Madrid haga dumping fiscal y sea aspersor y aspirador de recursos. No son otros componentes que podemos analizar, como que lógicamente hay centros frente a una periferia que se descuelga, hay centros que están insertos en las cadenas de economía global, en un contexto de economía abierta, de capitalismo global, de financiarización de la economía, etcétera. Pero a nivel puramente territorial, el diseño en España territorial es cuasi confederal, es asimétrico completamente, es desigualitario. Y lógicamente Madrid juega a eso, pero juega a eso porque tiene competencias exclusivas en muchísimos asuntos esenciales. Y juega a eso porque, por ejemplo, el señor Aznar, siguiendo con la derecha española, puso la transferencia del IRPF, de la capacidad normativa del IRPF en la mesa de los pactos del Majestic y se la transfirió a las comunidades autónomas. Y lógicamente, el problema que tiene el señor Puig es que mucha gente de su partido ha venido defendiendo eso a pies juntillas y lo ha defendido críticamente durante décadas, durante años, y han defendido el principio de ordinalidad, que no hay nada más reaccionario que eso, permitir que gaste más el que más genere en una especie de validación o en una especie de recompensa a los más ricos y en un, lógicamente, en una quiebra muy importante con la redistribución y la solidaridad, que es lo que está en tela de juicio en España, la redistribución y la solidaridad. Por cierto, por Madrid por la vía de los hechos y por otros por la vía de derecho. Porque no puede uno ser medianamente creíble y no puede ser uno medianamente serio si dice que hay que acometer una armonización fiscal excluyendo de la misma al País Vasco y Navarra. Porque nuestros compañeros del Partido Socialista de Navarra y del Partido Socialista de Euskadi defiendan como un dogma intocable el concierto económico vasco y el convenio navarro, que son regímenes bilaterales que quiebran la aportación a la caja común del Estado y a la redistribución con el conjunto de los españoles, que es lo que hace que un Estado tenga razón de ser, tenga lógica, que haya una redistribución sin que existan limitaciones ni con base a una supuesta identidad de nuevo cuño basada en la libertad o en la creatividad y el dinamismo de los madrileños frente a la vivencia con las subvenciones de otros españoles de otras partes de España que no tienen esa creatividad, ni esa identidad ridícula de nuevo cuño neoliberal, ni, desde luego, unos presuntos derechos históricos que tienen que ver, por cierto, con un régimen privilegiado que las élites de la restauración canovistas dieron a las determinadas regiones como compensación por la eliminación de los privilegios forales, que esa es la historia y la génesis del concierto económico vasco, que es una cosa tan progresista, tan socialista, tan comunista como absolutamente nada, como el cero, es decir, nada, absolutamente nada. Entonces este señor, si quiere proponer un impuesto de penalización, lo que tendría que empezar por hacer es analizar correctamente lo que ocurre. Y no es el centralismo, porque hay que empezar a diferenciar, a ver si somos capaces, la concentración con la descentralización o la centralización. Y lo que ha habido en España es un proceso de descentralización absoluta, legislativa, de transferencia a las comunidades autónomas. En Madrid, vuelvo a decir, como hemos dicho muchas veces en el Jacobino, hay instituciones y hay ministerios que están radicados territorialmente en Madrid, y lo hemos visto en la pandemia como el Ministerio de Sanidad, que no tienen una sola competencia y no por ello dejan de estar en Madrid, pero que estén en Madrid no significa que el Estado central tenga competencias en materia de sanidad. El señor Puig le parece bien que el Estado central no tenga competencias en materia de sanidad, ni de educación, ni hay unas bases comunes, ni uno se mueva de una comunidad autónoma a otra y no sepan si se ha vacunado de una cosa u otra porque no hay un calendario vacunal único y compartido, porque no hay un catálogo de enfermedades raras único y compartido en todo el territorio nacional, porque no saben si me han puesto la vacuna aquí o allí, porque no saben si me han operado de apendicitis aquí o allí. Eso no es serio. Eso no es serio, porque lógicamente si sobran respiradores habrá que llevarlos allá donde haga falta. No invoque usted la singularidad identitaria, pero es que usted está imbuido de la singularidad identitaria. Por eso no es capaz de decir que la Comunidad Autónoma de Madrid, radicada también en Madrid, pero en tanto que región
y en tanto que comunidad autónoma se aprovecha de las grietas del Estado autonómico para operar esa descentralización competitiva, para aplicarla, para ser estandarte de esa descentralización competitiva y para socavar la igualdad y la redistribución. Pero no en tanto que Estado central, sino en tanto que región, por mucho que siga estando radicada en Madrid y por mucho, por supuesto, que se beneficie de otros elementos. Pero es que en la periferia del Estado español, de España, de la nación política España, hay dos comunidades autónomas como el País Vasco y Navarra que están descolgadas. Y están descolgadas no porque tengan la capacidad de centro de capital para ubicarse dentro de las cadenas globales frente a una periferia de la España vaciada, descolgada. No, no, están en la periferia geográfica de España y en cambio están perfectamente insertas en una situación de privilegio fiscal, económico, que justifican porque lo pactamos históricamente y los otros no. Y eso lo defiende el Partido Socialista. Y eso lo defiende el señor Chimo Puig. ¿Y eso qué tiene que ver con el socialismo? ¿Y eso qué tiene que ver con la solidaridad interterritorial? ¿Y eso qué tiene que ver con la redistribución? ¿Y a eso se les propone a usted un impuesto privilegiado? ¿Un impuesto diferenciado? ¿O un impuesto especial? ¿O no? A esos no. Y cuando Cataluña plantea un pacto fiscal, ¿usted qué dice? Que hay que revisar la financiación autonómica, pero en base a un criterio identitario valenciano, al valencianismo, o en base a las necesidades materiales. Porque si es en base a las necesidades materiales concretas de cada región y a las asimetrías a las que ha contribuido el Estado de las autonomías que él defiende, entonces nosotros vamos a estar de acuerdo. Pero hay que llevar dinero no en base al cantonalismo o a que haya un señor allí que con una red clientelar me diga que hay un interés particular que tutelar, sino en base a unos criterios de planificación central que no tienen que ver con la desconcentración territorial, porque los diferentes ministerios se podrán llevar a donde se lleven, las instituciones se podrán reequilibrar, no hay ningún problema, pero habrá que atender con un criterio de planificación central, señor, de planificación central, y si la capital estuviera en Valencia, lo mismo. Criterio de planificación central no significa mirar desde Valencia para Valencia, sino mirar desde Valencia o desde donde haga falta para el conjunto de la comunidad política con un criterio de planificación central que algo tiene que ver de socialismo, que lógicamente nos permite tener una perspectiva de las necesidades en aquellos lugares donde existan. Más allá de que haya un señor, como digo, que en una lógica cantonalista nos exija desde allí o desde allá, porque eso no tiene ningún sentido. Porque a Teruel hay que atenderlo, a la España vaciada hay que atenderlo, pero como hay que atender a Soria, como hay que atender a Cáceres, como hay que atender a Extremadura entera, como hay que atender a Andalucía, pero no porque haya un partido político concreto que ponga el asunto encima de la mesa, sino porque, lógicamente, los partidos nacionales y principalmente aquellos que estén en la izquierda y en el socialismo, pues tienen que tener una noción redistributiva y una noción de bien común y de interés general, pues en el centro neurálgico de sus políticas, a no ser que estemos efectivamente con el trampantojo de Madrid, porque convenga propalar una especie de enfrentamiento contra Madrid. Por cierto, volvemos a decir, muy críticos somos con las políticas neoliberales de Ayuso y con las políticas competitivas de Ayuso, pero hay que hacer un análisis general de lo que está pasando y de por qué se descosa España. Y España se descose por el sálvese quien pueda territorial, por las piezas competitivas en las que han degenerado las comunidades autónomas, por esa descentralización competitiva que ha orillado el bien común y el interés general y los criterios de solidaridad y de redistribución y de transferencias. Hay que armonizar fiscalmente el conjunto del país, eliminando el concierto económico, eliminando el convenio navarro, acometiendo una reforma constitucional para eliminar esos privilegios, que menos que calculando bien el cupo. Pero no me vale, no nos vale calcular bien el cupo. Eliminando cualquier atisbo de bilateralidad y, por supuesto, quitándole a Madrid, sin duda alguna, la competencia sobre el impuesto de sucesiones, sobre el tramo autonómico de IRPF que tiene que desaparecer, sobre el impuesto de patrimonio, armonizando, por cierto, no para eliminarlos, sino para garantizar la correcta y la suficiente financiación del Estado central para hacer unas políticas públicas ambiciosas y para blindar absolutamente el estado de bienestar frente a las tentaciones de privatización, de externalización de las derechas y, por cierto, también del Partido Socialista, que ha sido de facto una derecha más en muchas de las políticas antisociales que se han ejecutado durante mucho tiempo. Pero no Madrid descontextualizándolo del resto del problema territorial español. El problema territorial español es muy grave, es enormemente grave y tiene que ver con ese estado de las autonomías que ha propalado el sálvese quien pueda, la competición, la rapiña, el que mal le va a Madrid en la
pandemia, en la primera ola, en no me quite usted mis competencias, en el mando único usted no lo ejecute, porque aquí tenemos unas singularidades identitarias, unas particularidades culturales. Oiga, la diversidad cultural no tiene nada que ver con la igualdad, con que sepan si me han operado a mí o no cuando me vaya de vacaciones 300 kilómetros más allá. Porque si no aceptamos eso, entonces estamos quebrando la comunidad política, que no es una hidra sentimental de 5 cabezas que se rompe. No, no, no. La comunidad política son los derechos de todos y la posibilidad de redistribuir dentro de la misma. Y los derechos y deberes iguales que deben regir en cualquier parte de la misma. Y por cierto, que no existan barreras de entrada para que un trabajador se pueda mover, para opositar a la función pública en una determinada comunidad autónoma donde hay una lengua cooficial que sirve como barrera de entrada porque una determinada élite nacionalista la utiliza para vedar la entrada de un trabajador andaluz en Cataluña, por ejemplo. O que efectivamente, como ha analizado Piketty, hayamos ido mucho más lejos del federalismo fiscal y de los estados federales y seamos un estado de facto confederal en materia fiscal en el que se está utilizando el tramo autonómico de determinados impuestos directos progresivos para hacer dumping fiscal y competencia desleal y, por supuesto, para agredir abiertamente a las comunidades autónomas más pobres que no pueden hacer eso, porque por mucho que bajen impuestos no van a traer riqueza, entre otras cosas porque la fiscalidad es una parte de la política económica y porque hay determinadas regiones que por su situación también de subalternidad, como hablábamos el otro día de España respecto a la Unión Europea, pues no tienen esa capacidad de atracción. Pero ese sálvese quien puede, ese competir hacia abajo, esas asimetrías, esas incapacidad del Estado central ni siquiera de sentar unas bases comunes. Eso es un drama, un auténtico drama. Entonces el señor Chimo Puig no dice la verdad. No hacen falta impuestos penalizadores para ninguna región. Hay que recuperar para el Estado central la competencia legislativa en educación, en sanidad, en justicia, para garantizar la radical igualdad de todos. Y, por supuesto, hay que penalizar fuertemente las políticas insolidarias de sálvese quien pueda que hace Isabel Díaz Ayuso y que hace el Partido Popular de Madrid. Pero como hay que hacer con el estatus privilegiado del País Vasco y Navarra, con la insolidaria e inaceptable exigencia de un pacto fiscal para Cataluña, y también con aquellos que quieran resolver problemas nacionales del conjunto de la comunidad política y coserla desde una visión particularista, cantonalista, que nunca servirá para coser absolutamente nada, sino para terminar de descoser y para seguir descosiendo en la lógica de sálvese quien pueda un país agrietado, un país golpeado por esa desigualdad inherente a su organización territorial ultra descentralizada, absolutamente descentralizada, profundamente descentralizada, asimétricamente descentralizada, competitivamente descentralizada. Eso es lo que no dice y no dirá nunca, porque no puede decir el señor Chimo Puig. Tampoco la señora Ayuso, que por cierto no están tan lejos como alguna vez refrendan los economistas de cabecera del Partido Popular, como el señor Daniel Lacalle, no están tan lejos unos de otros, porque en el fondo piensan exactamente lo mismo, que el Estado de las autonomías es una buena cosa al servicio del sálvese quien pueda, al servicio de la insolidaridad y al servicio de la competencia.